Ahí está. Hoy Alexis está cumpliendo años. Y a mí me encanta porque vimos con él de que la edad, si tú estás conectado con el Espíritu de Dios, no significa nada. Amén. Y obviamente Alexis no tiene mucha edad, ¿no? Es como está entre chavo y señor, ¿no? Entonces, pero él cantó mejor hoy con un año más de vida de que cuando era más joven, ¿no? ¿Sabes? Si hay algo que caracteriza a nuestra generación en las aulas universitarias, en las salas de las juntas y en los entornos corporativos de los profesionales, es un cansancio profundo. Un agotamiento no solamente físico, sino un agotamiento del alma. Nos han vendido la idea de que nuestro valor como seres humanos equivale a nuestro último logro. El promedio académico, los que por buenas razones han logrado quizá concluir la carrera y titularse por promedio, a esa posibilidad, ¿no? Quizá el tamaño de tu salario, de tu sueldo, o el título que ponemos debajo de nuestro correo. Nos enseñaron a repetir el mito de la persona altamente autoconstruida, ¿así se dice? La que se construye a sí misma, ¿no? El hombre y la mujer que se construye por sus propias fuerzas. Pero seamos honestos, ¿cuánto cuesta sostener esa fachada? ¿Cuánta ansiedad cuesta convencer al mundo de que nosotros tenemos el control? En Daniel 4 es lo que vamos a estudiar esta noche. Estamos estudiando nuestra serie de Daniel. Nosotros encontramos la historia de un hombre nada común llamado Nabucodonosor. No sé si ya pensaste en dar Nabucodonosor de nombre para tu hijo. Yo tengo un hijo y él se llama Joaquín. Si tengo una niña, ahora mi esposa y yo queremos tener un otro hijo, se va a llamar Aurora. Pero si es hombre, va a ser Nabucodonosor. Él era un hombre que tenía todo. Tenía poder, tenía estatus, tenía intelecto y una ciudad que deslumbraba al mundo entero. Pero cayó en una trampa de creer que él era el centro del mundo. Hoy Dios no viene a juzgar tus aspiraciones y tu ambición, pero viene a librarte de la tiranía del ego y devolverte la verdadera paz y el verdadero propósito. A diferencia de casi todo el resto de la Biblia, este capítulo está escrito en primera persona por este rey pagano, Nabucodonosor. Sin embargo, la historia de él nos deja una advertencia para nuestro tiempo. Cuando el intelecto y el éxito profesional se divorcian de la humildad ante Dios, el ego termina destruyendo tu propia humanidad. Y vamos a ver en ese capítulo, al contrario de lo que hablé ayer en la clase, en que comparé nosotros con una plaga, él fue un otro animal, como un puerquito, así, algo así. Entonces, vamos a Daniel capítulo 4, amén. Vamos contigo, Luis. Me estoy complicando, mejor vamos de una vez. Contigo. Daniel capítulo 4, y vamos a empezar desde el final.
Mira el versículo 37. Daniel 4, versículo 37. ¿Llegaron ahí? La Biblia dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Lo que vimos que Nabucodonosor hizo al final del capítulo era lo que él no hacía al principio. Y lo que nosotros queremos es terminar la clase de hoy como Nabucodonosor terminó el capítulo 4. Quizás llegamos aquí como Nabucodonosor empezó el capítulo y vamos a ver que empezó mal. Pero él salió de ahí con un corazón diferente. ¿Y cuál era el corazón? Él habló: alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Es el título de la clase de hoy. Alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Lo que queremos hoy es aprender cómo profundamente alabar, exaltar y glorificar a nuestro Dios en el cielo. Amén. Mira Daniel 4, versículo 1. ¿Entendiste el título? No voy a repetir porque si no ya me da 30 minutos, ¿no? Mira el versículo 1. ¿Llegaron ahí? Dice, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Bueno, tú debes preguntarte, pero Luis, Nabucodonosor empezó el capítulo glorificando a Dios, así como terminó. No. Nabucodonosor empezó el capítulo 4 glorificando a Dios después que ya había vivido la historia. Y entonces en el versículo 4 que vamos a leer, él empieza a contar toda la historia por la cual pasó. Y es lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Está conmigo? Mira el versículo 4. Yo, Nabucco, vamos a tener esa intimidad, Nabucco, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo, también llamado pesadilla. Para mí, sueño que da miedo es pesadilla, ¿no? Pero bueno, dice que es un sueño. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron en mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran en mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Y bueno, Nabucco no era una persona muy amigable con el tanto de poder que él tenía. Si él quería algo, él no pedía, por favor, haz algo para mí, ¿no? Él mandaba y personas obedecían. En ese caso, él pidió para que todas las personas pudieran interpretar su sueño, similar que en el capítulo 2, algo que de nuevo no es posible, y la única persona capaz es el siervo de Dios, Daniel. Mira lo que pasa adelante. Vamos a saltar al versículo 8. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios, también se llama Beltasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije, Beltesazar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Entonces, para Nabucco, Daniel era como un Samuel de ese tiempo, ¿no? Samuel Montalvo de ese tiempo. Nabucco pensaba en un problema, él pensaba, Daniel es quien puede resolver. Tú piensas en un problema, Samuel es quien puede hacer cualquier cosa, ¿entiendes? Y él va a hablar con Daniel, justamente, ¿no? Para contarle cuál es su sueño. ¿Y cuál era el sueño? Vamos a leer. Mira el versículo 10.
¿Está conmigo? Dice, y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en su cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón en las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que haya transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve ese sueño. Ahora tú, Beltesazar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí lo puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Diferente del capítulo 2, donde Nabucodonosor había exigido que se le contaran el sueño, aquí él cuenta el sueño a Daniel. Y es un sueño un poquito raro, no sé si tú pudiste entender. Empezó con un árbol que rápidamente creció y dice la Biblia que ese árbol era como el centro donde muchas cosas se agrupaban, se juntaban. Animales, personas se iban ahí a proteger, ahí había alimento. Después lo que Daniel va a hacer es interpretar el sueño para Nabucodonosor y le va a decir: este árbol representa una cosa, representa a tu reino, el reino de Babilonia. Tu reino es ese reino que llegó a expandirse de tal manera tan increíble que todo el mundo te veía como protección, todo el mundo te veía de manera a adorarte, a querer seguirte, a querer imitarte y te respetaba. Usted es este árbol. Pero la segunda parte habla una cosa que quizá te hace menos sentido aún. Mira la segunda parte de la visión, del sueño. Mira el versículo 15. Dice: pero deja enterrados el tocón en las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Entonces, el árbol significaba el imperio babilónico. Pero lo que significaba el restante del sueño, vamos a ver la interpretación. Mira el versículo 22. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce, él tocó en las raíces. De ese modo, viviría con los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y del decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Versículo 27.
Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. ¡Wow! Lo que vemos acá es la visión de Dios para Nabucodonosor de que él iba a ser humillado. Lo que vimos que el título de la clase de hoy es sobre alabar, exaltar y adorar a nuestro Dios. Pero la primera cosa que nos impide de poder hacer eso es la ilusión del orgullo. ¿Cuál es la razón de Dios de estar haciendo todo eso? Hay solamente un único versículo en el capítulo que explica. Mira un poquito adelante, en el versículo, mira en el versículo, versículo 28. ¿Lo tienen ahí? Vamos contigo. Dice, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que me he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Nabucodonosor hasta ese momento no había expresado con su propia voz en alto, pero en su corazón ya pensaba que el reino todo tenía mucha grandeza porque él era increíble y había hecho para honrarse aún más a sí mismo. Nabucodonosor vivía en la ilusión del orgullo. Por eso nuestro primer punto esta noche es la ilusión del orgullo. Nabucodonosor se para en la azotea de su palacio y contempla a los jardines colgantes y cae en una borrachera espiritual. Comete el error más común de alguien brillante: confundir la bendición de Dios con la capacidad propia. Wow. La trampa del orgullo no siempre se ve como una arrogancia pesada. A veces se viste de una autosuficiencia sutil. Ocurre cuando un examen sale excelente o cierras un gran negocio y piensas, wow, ¿cómo yo soy bueno en eso? Y nos olvidamos que la mente brillante que tienes y la capacidad de hacer grandes cosas son nada más que regalos inmerecidos de Dios. El orgullo es un anestésico engañoso. Te hace sentir en la cima del mundo justo un segundo antes de romperte. Yo quiero preguntarte hoy, ¿estás viviendo en la realidad de la humildad o en la ilusión del orgullo? La ilusión del orgullo te hace sentir como si tú fueras el centro del universo. Y Dios estaba tan indignado con Nabucodonosor por su orgullo, por pensarse y verse como el centro del universo, que estuvo dispuesto a tratarlo y a transformarlo en un animal para que él pudiera ser humillado. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos, ¿por qué voy por tal situación? ¿Por qué voy por tal camino? ¿Por qué X cosa o otra cosa pasan con mi vida? Y no entendemos que muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es convertirnos en un pequeño animal para ser humillados en nuestra vida hasta reconocer quién es el verdadero centro del universo. Quiero preguntarte, ¿hoy llegaste aquí caminando con 2 pies, pero espiritualmente quizá caminas en 4 patas? ¿Eres un animalito espiritualmente? ¿Dios te está humillando por cuenta de tu orgullo? Hoy Dios quiere ser exaltado, alabado y adorado. Pero para hacer eso, tenemos que dejar la ilusión del orgullo para atrás. ¿Sabes? Quiero inspirarte. La única manera de poder acercarnos a Dios, soltamos nuestro orgullo. Y cualquier persona que tú miras
en la confraternidad, cualquier persona que tú conoces en tu vida, a quien tú quieres imitar o a quien tú ves que tiene éxito, al menos espiritual, es alguien que carga al menos una característica bíblica, la profunda humildad. Yo quiero preguntarte, ¿cómo tú has llegado acá esta noche? ¿Ya te preguntaste que tenemos intersemanales de profesionales y universitarios cada una vez al mes? O sea, una vez al mes. Y antes era más, ¿no? Antes teníamos más reuniones. Ahora tenemos de casados, ¿entiendes? Y estás aquí, no estás casado, imagino, ¿no? Excepto yo y algunos aquí, ¿no? Bueno, yo y Alexis, ¿no? Pero, y Libni, ¿no? Creo que nadie más está casado, amén. Entonces, pero todo bien, no tienes que irse. Pero a veces vamos y venimos de reuniones y seguimos siendo la misma persona. Seguimos siendo la misma persona. Y tú piensas, wow, ¿por qué las cosas no funcionan en mi vida? ¿Por qué no logro un ascenso en mi trabajo? ¿Por qué Dios no me utiliza? ¿Por qué no hago algo más? Y quizá eres como Nabucodonosor. Quizá tú nunca hablaste con tu boca en el alto porque suena muy feo, pero lo que sí hay en tu corazón es un profundo deseo de mantenerte en el centro de tu vida. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto hoy a soltar para que Dios pueda ser el centro de tu vida? Mira lo que dice en el versículo 31. ¿Lo tienen ahí? Sí lo tienen, ¿no? Nos salimos del mismo pasaje. Versículo 31. Dice, no había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, ese es el decreto en cuanto a ti, Nabucodonosor. Tu autoridad real se ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quienes quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Y entonces por 7 años Nabucodonosor vivió como un pequeño animal con plumas y garras de águila. Algunos hermanos ahí tienen ya uñas de águila, ¿no? Y quizá ni es por disciplina de Dios, es solo falta de cuidado, ¿no? Pero mira el versículo 34. Pasado ese tiempo, yo elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y los pueblos de la tierra. No hay quien se ponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Sabes, en el versículo 32, nosotros leímos ahí, ¿no? Que lo que Nabucodonosor estaba pasando iba a ocurrir hasta que reconociera que el Altísimo es el soberano sobre todos los reinos del mundo. Y cuando lo lees en el original, la traducción literal es que el cielo gobierna sobre la tierra. Entonces, el segundo punto es, el cielo gobierna. O si quieres algo menos poético, Dios gobierna, ¿no? Obviamente el cielo no gobierna nada, Dios gobierna, ¿no? Dios gobierna, el cielo gobierna. El mensaje que te puede liberar esta noche es entender que la mejor noticia para escuchar es que Dios es quien tiene el control. Significa que tú no tienes que cargar sobre tus hombros el peso del futuro. Tu empresa no depende de tu ansiedad. Tus notas no definen tu eternidad.
El país no se sostiene por tu control. Hay un rey en el trono que gobierna la historia. Amén. Que abre las puertas que nadie puede abrir y cierra las que nadie puede cerrar. ¿Sabes? Cansa mucho intentar ser el rey de tu propio imperio. Descansa hoy. El poder terrenal es solamente prestado. Las posiciones son pasajeras. Quien lidera hoy puede que a rato no lidere. Quien sirve hoy puede que a rato no sirva. Posiciones son cosas ridículas, no importan. Todos somos iguales delante de Dios. Lo único que importa es el que nunca nació y el que nunca va a morir. El Dios que ha creado todas las cosas. Dios que gobierna permanente sobre tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿tú hoy entiendes que Dios gobierna? Si entiendes que Dios gobierna, entonces hay espacio para poder descansar. Y tú que llegaste agobiado, cansado, quizá sin esperanza, puedes salir de aquí convicto de que hay razones para sonreír. ¿Cuál fue el momento en que Nabucodonosor recuperó la razón o le cayó el 20? Vamos, Luis. ¿Fue cuando hizo una terapia? No. ¿Fue cuando leyó libros de autoayuda? Y no estoy hablando mal de eso, no es eso. Pero su mente volvió a ponerse en orden en el instante que dejó de mirarse al ombligo y levantó la mirada para el cielo. La verdadera sanidad que necesitas hoy, la verdadera salud mental, la paz en medio al caos, renace cuando tú reordenas tus prioridades. Vamos, predica. ¿Sabes? Sean abiertos con ustedes, ¿no? Liderar una iglesia como una iglesia aquí en Ciudad de México es un gran privilegio, pero puede ser muy agotador. La rutina suele ser pesada en la noche, en la tarde y en las mañanas. Y con un hijo, a veces en las madrugadas. Gracias a Dios, Él me hizo capaz de dormir pocas horas. Entonces, ya naturalmente no duermo mucho. Pero aún así, a veces te agotas y entiendes como, wow, muchas cosas se juntan, ¿no? Yo salí de algunos tiempos, semana pasada, yo dije, yo creo que necesito no solo mis tiempos con Dios, sino una terapia, si no voy a ponerme loco, ¿no? Pero hoy tuve la oportunidad de tener un tiempo con Dios caminando y me encanta orar caminando. Creo que yo tengo un poquito de déficit de atención. Si quedo parado, a rato ya estoy como que pensando en, no sé, pero orar caminando me encanta. Y tenía muchas cosas que hacer hoy, pero dejé las cosas y solo salí a orar hasta encontrar paz en mi corazón. Y aún con esa posición, aún haciendo lo que hago, yo vi en mi corazón que mi prioridad no era mi relación con Dios. Y yo vi, siempre es justificar, siempre es fácil justificarse. Y siempre hacemos eso en nuestra mente, ¿entiendes? Y yo hago eso en mi mente. Tristemente, yo vi que estaba haciendo eso en mi mente. ¿Por qué no estoy orando lo suficiente? Porque, bueno, yo paso tiempo con personas hasta tarde de la noche. Y tengo tiempos temprano en la mañana. Y tengo mi hijo, y tengo mi esposa, y pensaba, son por buenas razones. Y sí, es verdad, son por buenas razones. Siempre son por buenas razones. Nadie que está aquí en esa sala va a dejar de orar mañana a la mañana por malas razones, ¿entiendes? Nadie va a dejar porque va a hacer algo horrible, va a matar a alguien. Uy, hoy no oré porque sí fue a asesinar a alguien. No vas a hacer eso, ¿entiendes? No,
no vas a orar porque vas a hacer algo que en tu mente compite con la oración. Y piensas, no, eso no puede quedar para después, pero la oración puede quedar para después. La Biblia puede quedar para después. Es que alguien me necesita. Pero yo te pregunto, ¿y tú necesitas a Dios? Porque si tú necesitas a Dios, tu contacto con Dios no puede quedar para después. ¿Están conmigo? Vamos, Luis. Entonces yo quiero inspirarte hoy a reflexionar dónde están tus prioridades. ¿Sabe? Humildemente hablando, si yo que trabajo para la iglesia no tenía a Dios como mi prioridad, yo creo que es grande el chance de que cualquiera aquí en ese salón no esté haciendo eso. Pero no es razón para desanimarnos. Es la oportunidad de salir de aquí diferentes. Amén. ¿Sabe? Cuando tú pones a Dios en el trono y tú te bajas de Él, todo vuelve a cobrar el sentido. Amén. La presión por demostrarle algo al mundo se evapora, porque sabes que ya eres amado, aceptado y afirmado, no por alguien con un título padre del mundo, sino con el Dios del cielo. Vamos. Y el tercer y último punto, mira, vamos a terminar ahí, ya estamos tarde, ¿no? Pero mira el versículo. Mira el versículo, Daniel había interpretado, mira el versículo 27. ¿Y ahora ahí? Dice, por lo tanto, yo te ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Tercer y último punto. Vimos primero que la ilusión del orgullo. Después vimos que el cielo gobierna. Pero para terminar la noche como Daniel terminó el capítulo 4, lo que necesitamos es, como él dice aquí en el versículo 27, llamar a las personas a renunciar sus pecados. Llama a todos a renunciar sus pecados. Necesitamos convertir el evangelismo en la segunda mayor arma de nuestra vida con Dios. Vamos. Porque mismo cautivo en Babilonia y mismo siendo Nabucodonosor la persona más importante para que Daniel le agradara, él no se preocupó y él le dijo a Nabucodonosor, y él le podría cortar la cabeza ahí mismo: yo le voy a dar una sugerencia, que aceptes mi consejo y renuncie a tus pecados. Yo quiero preguntarte, si Daniel llamó a Nabucodonosor a arrepentirse de sus pecados, que era un emperador, un déspota, ¿por qué tú no estás llamando a las personas a arrepentirse de sus pecados? Sabes, yo veo buenas noticias semanalmente de personas que están en diferentes partes del mundo predicando la palabra, pero especialmente nuestros hermanos en el Medio Oriente. Y allá, enseñar sobre Jesús implica poder morir por la palabra. Ahora mismo nuestro querido hermano Roberto Itchel está en China. Y en China, si tú tienes una Biblia, te meten a un cárcel. Tienes que para ser discípulo, tienes que crear estrategias de cómo predicar y vivir tu propia fe. Wow. Y yo pienso, ¿cómo un discípulo predica en China y un discípulo no predica en México? Yo creo que a veces se nos hace un poquito difícil entender qué tan privilegiados estamos de estar en América Latina. Tú puedes hablar de Dios y están felices que hables de Dios en muchas ocasiones. Nuestro querido hermano Marco, él está ahora haciendo una maestría allá en Alemania. Y su sueño es hacer el doctorado
cerca de Jerusalén. Exacto, él quiere hacer, ¿quién habló? Sí, Jessica sabe. Él quiere hacer en Jordania, ¿no? Lo mismo pasa, no necesariamente sobre la fe, pero Jordania es un espacio junto con varios otros espacios de Medio Oriente donde hay guerra constante. Imagínate eso, hay personas ahora, miles y miles de personas queriendo salir de Jordania, pero si Dios permite, ese año vamos a plantar una iglesia en Jordania. Y un grupo de misioneros van allá, cuando miles quieren salir, ellos van con la amenaza de poder tomar una bomba en su casa y morir, pero están felices porque quieren llevar el evangelio. ¿Cuál es la última vez que tú pensaste, si yo predico quizá me suelten una bomba en mí? Wow. ¿Cuál fue la última vez que pensaste, wow, si yo hablo aquí sobre Cristo, entonces quizá me lleven al cárcel? El máximo que van a hacer contigo es hacerte un chiste. Pero ya te hicieron chistes sobre tantas cosas. Porque era delgado, porque era gordito, porque era bonito, porque era feo. Y no quieren que te hagan un chiste por cuenta de Cristo. Sabes, quiero inspirarte esta noche. Que tú puedas terminar como Daniel, predicando el mensaje y llamando personas a arrepentirse de sus pecados. Mira cómo terminó Daniel para terminar el capítulo 4. ¿Está conmigo? Daniel capítulo 4. Mira el versículo 36. ¿Tiene ahí? Recobré el juicio. Ojalá seas tú esta noche. Recobrando el juicio. Y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo alabo, exalto y glorifico al Dios del cielo. Porque siempre procede con rectitud y justicia. Y es capaz de humillar a los soberbos. Me encanta Nabucodonosor porque era un hombre orgulloso, era un hombre idólatra, pero Nabucodonosor no desperdició la humillación que Dios le dio. ¿Sabes? Dios te va a humillar sí o sí. No es una opción, porque sin duda tienes pecado para lidiar en tu vida. Entonces Dios te va a humillar. La pregunta no es si vas a humillar o no. La pregunta es si tú vas a hacer provecho de la humillación o vas a desperdiciar. Agarrar tu humillación y botarla ya para la basura. ¿Y qué va a pasar? Por eso Él te va a enviar más humillación, hasta que sea capaz de humillarse, de no humillarse. Y eso puede repetirse infinitamente, y quizás has vivido por 30 años así, y por eso ves tu vida y es un desastre. Pero la oportunidad hoy es de romper el ciclo, y como dice Nabucodonosor, alabar, exaltar y glorificar al Rey de los cielos. Lo que yo creo es que así como para él fue verdad, para ti hoy tú puedes ser más poderoso que antes. No poderoso de tus fuerzas, pero poderoso en Dios. Y si tú estás aquí estudiando la Biblia, si estás aquí conociendo el grupo, conociendo la iglesia, yo quiero invitarte a estudiar la Biblia con seriedad. Porque la palabra de Dios, que representa al propio Dios aquí en la tierra, es algo que merece toda nuestra atención, nuestra reverencia, nuestro respeto y nuestra devoción. Por eso no estudiamos la Biblia, ni vivimos la Biblia como un chiste. Damos todo nuestro corazón. Porque sabemos que así alabamos, exaltamos y adoramos al Dios del cielo. Vamos a tomar decisiones a nivel de corazón, convertirnos en el hombre y la mujer según el corazón de Dios. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén. Bueno, te dejo ahí.